Gracias por visitarnos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la auditoría de base de datos, que consiste en el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos. Esto permite verificar quién accede a los datos, desde dónde accede e inclusive desde qué tipo de dispositivo o aplicación accede a la ubicación en la red. Esto para resguardar la información almacenada de una empresa o entidad. Toda la información financiera reside en la base de datos y deben existir controles relacionados con el acceso a las mismas, con el fin de resguardar la información condicionada, sea de clientes, proveedores o cualquier información interna de la empresa. Las organizaciones deben tomar medidas de seguridad mucho más drásticas para asegurar más allá que la información de los datos almacenados. Hay que tomar en cuenta que el control de carga y mantenimiento de base de datos es fundamental para que toda información que esté contemplada dentro de ella no sea manipulada por cualquier usuario. Esto permite proceder a respaldos y recuperación de datos ante cualquier eventualidad. Hay que identificar que una auditoría de base de datos cuenta con una planificación y para ello contamos con identificar las bases de datos de la organización, clasificar los niveles de riesgo de los datos, analizar los permisos que tenemos hacia el acceso de los datos, analizar los controles existentes de acceso a las bases de datos. También tomar en cuenta que se pueden establecer modelos de auditoría para manipular y evitar los datos. Y así también establecer pruebas a realizar para cada base de datos, aplicación u usuario que se mantenga. La metodología tradicional que se emplea es: auditor revisa el entorno con la ayuda de una lista de cotejo, la famosa checklist, donde consta todos los resultados de investigación, y en esta investigación se confecciona una lista de controles de todos los aspectos a tomar en cuenta. Con base a esto se puede evaluar riesgos. Ese tipo de metodología, también conocida como RISC, obtiene a que propone la información y se empieza fijando objetivos de control interno, verificando que se minimicen todos los riesgos de dependencia de concentración de datos, accesos no restringidos, incompatibilidad de información o que los sistemas de seguridad no estén, valga la redundancia, seguros, pero también tomando en cuenta que se pueden encontrar errores en datos. Esto es con base a la evaluación de los riesgos que se vayan a eventualizar. También hay que tomar en cuenta que se tiene un objetivo de control, que es el de preservar la confidencialidad de la base de datos. Hay técnicas de control para esto. Se establecen niveles y tipos de usuarios, privilegios para el control de acceso o bien a los datos mecanizados. Hay que tomar en cuenta que para ello se puede contar con un modelo de datos que define las reglas generales para la especificación de la estructura de los datos y el conjunto de operaciones permitidos durante ellos, ¿verdad? También tenemos en cuenta que para poder verificar la información de una base de datos hay que seguir estructuras. Para ello, las estructuras pueden especificar de dos maneras, ya sea representando los datos, entre ellos, por ejemplo, descripción de alguna información de un departamento o de una área de trabajo, como también restringir los datos, ¿va? Por ejemplo, ninguna información proporcionada por un área de trabajo o por ciertas informaciones o pistas que nos pueden dar con respecto a la base de datos. Es decir, nos pueden proporcionar toda la información, pero también nos pueden proporcionar solo parte de la información, ¿va? Hay que tomar en cuenta también de que la información que pueda resguardar la empresa tiene que estar sujeta bajo un jefe de información. Para ello, se puede ser un auditor interno o puede ser un colaborador que pueda tener acceso a los datos de manera organizada, ¿verdad? Siempre y cuando éste respete los niveles de resguardo que se presenten, ¿va? Hay que tomar en cuenta también que se puede utilizar la base de datos que tiene una empresa para poder verificar cada uno de los aspectos de los cuales está sujeta la información. Por ejemplo, llega un auditor y verifica toda la lista de cotejo de toda la información que tenga la empresa, dígase datos de sus clientes, datos de sus colaboradores o empleados o digamos algunos proveedores, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que su base de datos tiene que estar sujeta a resguardos, a contraseñas, a copias de seguridad para que esta información no vaya a caer a cualquier persona, sino que también esta información sea resguardada y manipulada solo por usuarios realmente permitidos, ¿verdad? Para ello se le concede al auditor externo o ya sea interno verificar los ingresos a las cuentas o accesorios
que tenga la empresa, ¿verdad? Para que pueda verificar la información sin ningún inconveniente. Hay que tomar en cuenta que el perfil del auditor tiene que ser de una calidad y experiencia requerida, ¿verdad? Porque no puede, por ejemplo, un recién auditor con poca experiencia a ir a manipular datos importantes de una empresa, sino que tiene que ser alguien que ya haya manejado esta o similares auditorías, porque con base a esto dentro del campo se puede menear y se puede manejar con base a la experiencia que ha adquirido. Hay que tomar en cuenta que toda información guardada durante un lapso de tiempo tiene que ser sujeto a revisión, ya sea periódico, ya sea diario o ya sea de una manera eventual, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay que depositar la confianza en el auditor para que éste pueda revisar la información plasmada y poder así establecer los riesgos y los hallazgos que pueda darse durante la auditoría, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que ya una vez realizada la auditoría, viene el auditor y puede verificar y dar sus recomendaciones, sus comentarios o aún conclusiones de la auditoría que acaba de efectuar, tomando en cuenta que la auditoría de base de datos es importante porque es ahí donde a veces, por ejemplo, una información mal tabulada puede perjudicar una gran información o un reporte de lo que ya sea los jerárquicos de mayor garantía puedan solicitar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser que sea los socios, accionistas, puede ser que sean los gerentes o un administrador de la empresa que pueda verificar la información. Y si la misma no está revisada con tiempo, se va a tener que correr a última hora, como decimos. Y lo que queremos evitar es eso, ¿verdad? Que se llegue a una eventualidad a la cual no podamos después colaborar, ¿verdad? Este es un pequeño resumen de lo que consiste la auditoría de base de datos, esperando a que nos demos a entender y a que sigan visitando este canal para obtener mayor información respecto a la auditoría. Muchas gracias.